Queridos amigos y amigas, es un gusto para mí saludarlos. Soy el doctor Luis Sepúlveda, presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Eh, Como todos los años, uno de nuestros principales objetivos es la educación continua. Educación continua que se va realizando con los cursos ya tradicionales, el curso de prevención, de arritmias, eh, el curso de posgrado, etcétera. Este año también comenzaremos con los cursos en nuestra página e-learning que les invito a visitar y pronto ya estarán a partir del mes de eh, abril disponibles varios cursos. Pero hoy comenzamos con nuestro primer e-learning de este grupo perdón, de este primer webinar, de este grupo de webinars que han resultado, la verdad, tremendamente exitosos porque se discuten y conversamos acerca de las guías clínicas, tanto propuestas por la Sociedad Europea como la Sociedad Americana. Y el día de hoy nos corresponde revisar la guía de manejo de la endocarditis infecciosa, una patología de una prevalencia importante, tanto por la frecuencia como por la severidad de esta enfermedad. Dejo al panel de organizadores, a los expositores, y los saludo con cariño nuevamente. Muchas gracias, que estén muy bien. Hola a todos, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Carlos Fernández, yo soy el presidente del Comité de Educación Continua y brevemente quiero darles un cordial saludo y una cordial bienvenida a todos los eventos que nos esperan dentro de la Sociedad Chilena de Cardiología en lo que dice relación tanto con los cursos presenciales, como decía el doctor Sepúlveda, como también los cursos a nivel virtual que prontamente lanzaremos a través de nuestra página de e-learning en el mes de abril. Y estos encuentros que son nuestras webinars de revisión de guías clínicas, una iniciativa ya que enfrenta su tercer año y siempre ha sido con un gran éxito. Les quiero contar que ya son más de 220 los que están conectados en este momento para esta webinar y expectante de esta revisión. Así que no se pierda, estén atentos a todas nuestras redes sociales, a todos nuestros anuncios a través de mail, Instagram, Facebook, Twitter, porque vamos a ir durante el año haciendo nuevos y más eventos. Así que nada, bienvenidos nuevamente y que sea de un gran provecho esta webinar. Voy a dejar con usted al doctor Jorge Caravante, quien va a coordinar esta sesión y que es por ampliamente conocido por todos ustedes. Él es cardiólogo del Hospital San Juan de Dios, es profesor asistente de la Universidad de Chile y además un integrante del Comité de Educación Continua de la Sociedad. Doctor Caravante, por favor. Muchas gracias, doctor Fernández. Bienvenido a todos quienes están participando de esta webinar. Agradecer a los panelistas que nos van a ilustrar con su experiencia sobre lo que es este tema tan interesante, tan difícil y que también motiva seguramente al panel a hablar sobre las políticas públicas en el ámbito de la cardiología. Tenemos un panel de primer nivel para este tema. Tenemos al doctor Patricio Córdoba que va a presentar la guía. Tenemos ahí primero la lámina para no equivocarnos en las láminas. No dejar a Patricio Córdoba al final. A lo mejor el doctor Fabricio Farche, que es cardiólogo, profesor asociado de la Universidad de Concepción, experto en insuficiencia cardíaca, participación muy destacada en nuestra sociedad. Así que él va a entregar su experiencia también en el ámbito también de la medicina también intensiva. Tenemos ahora sí doctor Patricio Córdoba, que ha tenido la gentileza, digamos, de revisar, digamos, esta guía y preparar una presentación que sintetiza lo que es la guía de enfermedad infecciosa de la Sociedad Europea de Cardiología bueno, por lo tanto nos va a dar el marco de lo que va a ser la conversación que va a tener el panel. Así que gracias, doctor Córdoba. Bueno, el doctor Patricio Sangüesa, que muy conocido, ¿no? ¿Verdad? Tiene una larga trayectoria en el Hospital San Juan de Dios, jefe de la unidad coronaria del Hospital San Juan de Dios, y bueno, le ha tocado vivir seguramente con la pasión que lo caracteriza, nos va a hablar sobre la dificultad, los desafíos que ha tenido él en el enfoque de estos pacientes. El doctor Enrique Seguiel, que está entrando a pabellón, como pasa en cirugía, ¿verdad?
Queremos que participen también los cirujanos, pero los cirujanos de repente son llamados a una emergencia, no sé cuál es la emergencia quirúrgica ahora, pero está el doctor Alex Stocking, también destacado cirujano cardiovascular de la Universidad de Concepción y del Hospital Clínico Regional doctor Guillermo Gran Benavente. Así que gracias por estar acá. Así que sin más, creo que los presenté a todos ya. Eh, Doy la palabra al doctor Patricio Córdoba para que coloque su presentación sobre la guía clínica endocarditis infecciosa o cardiología del año recién pasado y del marco entonces de lo que va a ser el tratamiento de este tema. Muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que se vea el primer slide. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar? Perfecto. Entonces, bueno, gracias por la invitación. En realidad, la endocarditis infecciosa es un tema que no deja de ser frecuente, que con cada cierta temporalidad se ve y habitualmente son casos bien dramáticos. Así que me pareció muy interesante poder presentar esta nueva guía. Como me presentaba, soy Patricio Córdoba, soy cardiólogo de la unidad coronaria del Hospital Guillermo Gran Benavente y también me dedico a la insuficiencia cardíaca y al trasplante cardíaco. Vamos a tratar de presentar en forma sucinta las cosas más importantes de estas guías europeas de endocarditis, tratando de un poco enfocar o focalizar los nuevos puntos que han sido publicados el año pasado. La guía previa era del año 2015 y 8 años después, el año pasado, en el Congreso Europeo de Cardiología en Ámsterdam, se presentaron estas nuevas guías que tienen algunos aspectos nuevos y otros que en realidad no han cambiado mucho. Entonces, primero quisiera resaltar esta imagen, que es con la imagen central de la guía, donde resalta la importancia del team o del equipo de endocarditis. Y también manifiesta un poco la importancia de que los pacientes con sospecha de endocarditis o con el diagnóstico ya hecho sean manejados por un equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario que esté formado por cardiólogos, por cardiocirujanos, por especialistas en enfermedades infecciosas, por microbiólogos, por especialistas en imágenes, etcétera, etcétera, tanto para el diagnóstico como para el diagnóstico inicial, como para el diagnóstico de eventuales complicaciones y el manejo de aquellas. Quise dividir esta presentación en la profilaxis, el diagnóstico y finalmente en el manejo, focalizando algunos puntos nuevos en el manejo, en el tratamiento antibiótico, el manejo quirúrgico y algunas complicaciones. Partamos con la profilaxis. Como novedad, bueno, se mantiene las recomendaciones de profilaxis antibiótico en pacientes de alto riesgo, pero se agregan como algo nuevo algunas medidas preventivas para aquellos pacientes que son de alto riesgo de padecer endocarditis, pero también los de riesgo intermedio. ¿Cuáles son los de riesgo intermedio? Son aquellos pacientes que tienen enfermedad valvular reumática, enfermedad valvular degenerativa, algunas alteraciones valvulares congénitas, pacientes que sean portadores de dispositivos cardíacos electrónicos y aquellos pacientes con miocardiopatías hipertróficas. Y a ellos, junto a los de alto riesgo que voy a mencionar más adelante, se les recomienda en forma fehaciente que tengan una excelente higiene dental, que sean el cepillado de dientes 2 veces en el día, que sean evaluados por dentistas ojalá al menos 2 veces en el año. Se recomienda una estricta higiene cutánea, desinfección de heridas, el uso de antibióticos con fines curativos y al mismo tiempo tratan de eliminar la automedicación de antibióticos para evitar la resistencia. El estricto control de infecciones en algún procedimiento de riesgo, desaconsejan el uso de piercing y de tatuajes y ojalá limitar en lo posible la infusión o el uso de catéteres para infusión de ciertos fármacos o procedimientos invasivos si es que esto es posible. Estas recomendaciones, como les mencionaba, son para los pacientes con un riesgo intermedio, pero también para los pacientes de alto riesgo. Y los pacientes de alto riesgo, en realidad se les suma un nuevo grupo de pacientes. Los clásicos son pacientes que tenían endocarditis previa, los pacientes que tienen alguna válvula protésica quirúrgica o por transcatéter, por ejemplo, aórtico pulmonar, o que tengan alguna reparación con algún material protésico, y aquellos pacientes que eran portadores de una cardiopatía congénita cianótica que no estuviera reparada o que estuviera parcialmente reparada. Y se agrega este nuevo grupo de pacientes que son cada vez más frecuentes,
que son aquellos usuarios de dispositivos de asistencia ventricular de larga duración. Todos estos con recomendación clase 1, y también se agrega a aquellos pacientes que tienen reparación transcatéter de la válvula mitral o tricuspidia con una recomendación clase 2A. Y en aquellos pacientes trasplantados también se recomienda profilaxis antibióticas, pero con un nivel de recomendación un poco más bajo, un nivel clase 2B. En cuanto a la recomendación propiamente tal de profilaxis antibiótica, se mantiene para aquellos pacientes que van a estar sometidos a algún procedimiento dental, como extracciones, cirugías de la cavidad oral o aquellos procedimientos que necesiten manipulación gingival o de la región periapical de los dientes. Y lo que se agrega nuevamente, que se había retirado en las guías anteriores, de la clase 3, es aquellos pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento tipo respiratorio, gastrointestinal o genitourinario. Ahora ellos dicen que puede ser considerado la profilaxis antibiótico en este grupo de pacientes. Alto riesgo que van a ser sometidos a este tipo de procedimiento. Amplían también un poco el tipo de antibiótico a utilizar en la profilaxis. Lo clásico era la amoxicilina, y en pacientes alérgicos a las penicilinas lo que se recomendaba era la clindamicina, que ahora se retira por los efectos deleterios conocidos de este antibiótico, sobre todo el riesgo de infección por Clostridium difficile. Y se agregan también a este arsenal de profilaxis antibiótica las cefalosporinas, algunos macrólidos y la doxiciclina. En cuanto al diagnóstico, sabemos que está dado principalmente por estos tres pilares: la sospecha clínica. Habitualmente en la presentación inicial es un paciente que tiene con fiebre, con un foco que no es muy conocido, pero se apoya obviamente en el aspecto microbiológico y por sobre todo también en las imágenes. El diagnóstico microbiológico está basado principalmente en los hemocultivos. Lo que se recomienda son 3 hemocultivos con intervalos de 30 minutos entre cada uno, una muestra que tiene que ser de 10 ml de sangre cada uno, y ojalá una punción venosa periférica con técnica aséptica por sobre la extracción desde catéteres centrales, porque hay riesgo de contaminación. Y estos se deben sembrar en medios aeróbicos y anaeróbicos, para, ojalá, la identificación microbiológica y también tener la susceptibilidad antimicrobiana de este microorganismo aislado. El problema ocurre cuando existen endocarditis infecciosas con cultivos que son negativos. La causa más frecuente es el uso previo de antibiótico, pero también hay que pensar en aquellos microorganismos de crecimiento intracelular, como los que salen acá. Y en estos casos, las serologías son de mucha ayuda, y para confirmarlos se solicitan las PCR específicas. En caso de que esto salga negativo, y que incluso en caso de que se pidan PCR a las vegetaciones y que también salga negativa, se puede pensar recién en una endocarditis no infecciosa, y lo que se recomienda ahí es utilizar o solicitar anticuerpos antinucleares, anticuerpos antifosfolípidos, y en caso de pacientes con prótesis valvulares biológicas, anticuerpos antitejido porcino. El otro pilar son las imágenes, y dentro de ellas lo fundamental sigue siendo la ecografía, la ecocardiografía torácica y la transesofágica sigue siendo el pilar diagnóstico. Y uno de los cambios que hay en esta guía es que se recomienda utilizar el eco transesofágico en todos los pacientes, incluyendo aquellos que el transtorácico es diagnóstico, principalmente para identificar algunas complicaciones locales, por ejemplo, fístulas, abscesos, etc. Eso es una recomendación nueva, pero también van recomendando el uso del eco transesofágico durante el curso de la enfermedad, como les digo, para detectar complicaciones en casos de soplos nuevos, embolías, fiebre persistente, etc. Y también al completar el tratamiento antibiótico en aquellos pacientes que no fueron sometidos a reemplazo valvular y que el tratamiento fue solamente antibióticos, se recomienda al finalizar este tratamiento el eco transtorácico o transesofágico para asegurar la correcta función y morfología de la válvula afectada. Y por último, en imágenes, una gran recomendación son distintos tipos de imágenes que nos pueden ayudar tanto al diagnóstico de la endocarditis como en la detección de complicaciones.
Hablando de ello, el TAC cardíaco, el PET-CT marcado con fluoro de oxiglucosa y también con un poco de menos de recomendación el SPECT marcado con, el SPECT con leucocitos marcados que tiene mucha menos disponibilidad en nuestro medio local. Todo esto con el objetivo de detectar complicaciones y detectar ese diagnóstico en caso de que el eco transtorácico o transesofágico no sea concluyente. En resumen, eco transtorácico y transesofágico al diagnóstico durante el curso de la enfermedad para detectar complicaciones y me voy a adelantar un poco para eventualmente hacer un switch a un tratamiento antibiótico ambulatorio y al final del tratamiento para asegurar que no hayan complicaciones de la válvula afectada. TAC cardíaco, PET-CT y SPECT para diagnóstico, detección de complicaciones locales, y se agrega a esto la resonancia magnética para complicaciones extracardíacas y también para detectar fuentes de bacteriemia. Con todo esto, el cuadro clínico, los cultivos y la imagen, los criterios de Duke modificados, que en realidad en esta guía son muy pocas las modificaciones que tienen respecto a las del 2015. En cuanto a los criterios mayores, siguen siendo los cultivos positivos con microorganismos típicos y las imágenes. Dentro de los cambios de los cultivos se agrega como microorganismo típico el Enterococcus fecalis a los ya conocidos Streptococcus orales, el Calolithicus o el Ex bovis, el grupo ASEC y el Staphylococcus aureus. Y en las imágenes se agrega las que ya les mencioné, el TAC cardíaco, el PET-CT y el SPECT marcado con leucocitos, ¿ya? Los criterios menores siguen siendo los mismos, con alguna condición predisponente, fiebre amarilla 38, signos de diseminación embolígena, fenómenos inmunológicos y evidencia microbiológica que no reúna los criterios mayores antes nombrados. En caso del diagnóstico definitivo, se necesita que se reúnan dos criterios mayores, un criterio mayor y al menos 3 menores, o los 5 criterios menores. Entonces, para hacer diagnóstico, esta guía recomienda este algoritmo que lo divide en, si es que estamos pensando en endocarditis infecciosa de válvula nativa, se va basando en la presentación clínica, los cultivos y la imagen. Y cuando es del diagnóstico definitivo con esto o rechazado, no hay problema. El problema es cuando es posible, cuando quedan dudas, y lo que recomiendan acá es repetir los cultivos si estos son negativos o son dudosos, repetir dentro de 5 a 7 días el eco transtorácico o transesofágico y como herramienta diagnóstica el TAC cardíaco para diagnosticar lesiones valvulares. Y se puede agregar como un criterio menor a estos criterios posibles o el diagnóstico posible el uso de imagen, ya sea resonancia, TAC, PET-CT o SPECT, de cerebro o de cuerpo completo para detectar lesiones distantes y que se agregaría como un criterio menor. En caso de que la sospecha sea de una endocarditis de válvula protésica, la parte inicial del flujograma es igual, pero se agrega el SPECT con leucocitos marcados que tendría alguna validez en estos casos. El resto es exactamente lo mismo. Y la última recomendación es el diagnóstico en endocarditis asociado a dispositivos cardíacos implantables. En este caso, la parte inicial es igual, pero se agrega el PET-CT para detectar eventual infección del bolsillo del marcapaso, por ejemplo, o para detectar también embolías pulmonares sépticas. Y se agrega como criterio menor el TAC de tórax, también para detectar embolías sépticas, y el PET-CT para detectar infección de los cables de marcapaso, de resincronizador o lo que sea. En cuanto al tratamiento, el tratamiento antibiótico en general no tiene mayores cambios. Siguen habiendo una larga lista de antibióticos recomendados según el tipo de microorganismo aislado. No voy a ahondar en esto porque estos son muchas hojas de la guía, pero sí recordar que el tratamiento empírico sigue siendo más o menos similar. En caso de válvula nativa o que esta válvula sea protésica, pero tardía, digamos, la infección tardía, más de 12 meses, se recomienda ampicilina, más ceftriaxona o cloxacilina y más gentamicina.
En caso de alergia, pacientes con alergia a beta-lactámicos, se recomienda cefazolina o vancomicina más gentamicina. Y en aquellos pacientes con una válvula protésica que tiene menos de 12 meses, o sea, una endocarditis precoz de una válvula protésica, se recomienda vancomicina o dapto más gentamicina y rifampicina. Lo que sí hay cambios es en esto, que es el switch a un tratamiento que pasa de ser un paciente hospitalizado a tratamiento ambulatorio. Y esto es gracias al estudio POET que salió publicado en 2019 en New England, donde se comparaba a aquellos pacientes con endocarditis de válvulas izquierdas. Se hacía un tratamiento inicial endovenoso y se randomizaba uno al continuar con tratamiento hospitalizado y otro tratamiento ambulatorio. Y en realidad no hubo diferencia, fue un estudio de no inferioridad en el endpoint compuesto de mortalidad por todas las causas, cirugía cardíaca no planificada, eventos embólicos o recaída de bacteremia a 6 meses de seguimiento. Y bajo este trabajo, lo que se recomienda ahora es que efectivamente se haga una fase inicial donde el paciente rápidamente reciba tratamiento antibiótico endovenoso. Si tiene indicación de cirugía cardíaca, se realice, se remuevan los dispositivos que estén infectados, se drenen los abscesos y que después de 10 días de tratamiento antibiótico hospitalizado, y después de realizar un eco transesofágico que no nos diga que haya alguna complicación, que requiera una cirugía o que sea más difícil de tratar en forma ambulatoria, este paciente pueda ser dado de alta y pueda recibir tratamiento endovenoso ambulatorio o pasarlo a tratamiento oral, ¿ya? 10 días post tratamiento endovenoso o 7 días después de una cirugía es lo que recomiendan en estas guías. En caso de que el eco transesofágico diga que hay alguna complicación, este paciente debe permanecer hospitalizado para tratamiento antibiótico endovenoso. Ahora, para poder mandar al paciente para la casa, en este contexto deben haber ciertos criterios que se deben cumplir, ciertos requisitos. Y se habla de estos criterios de estabilidad, donde son características que hagan que el tratamiento ambulatorio sea exitoso. Y para eso, la endocardititis debe ser por microorganismos conocidos, estafilococo aureus, streptococo, estafilocoagulasa negativo o enterococo fecalis. La infección debe estar controlada, o sea, el paciente tiene que estar sin fiebre por más de 2 días. La PCR debe haber bajado hasta menos de un 25% del PIC o estar en menos de 20 miligramos por litro. Y la leucocitosis no tiene que ser mayor a 15.000. Tiene que estar tratado por los días que ya mencioné. No tiene que tener otras características que puedan hacer que el tratamiento oral sea complejo, que tenga una buena ingesta por boca, que tenga un índice de masa no y que obviamente el eco transesofágico no diga que hay alguna complicación que tenga, por ejemplo, alguna nueva indicación quirúrgica. Y en estos casos lo que se recomienda es el paciente que se pueda seguir su tratamiento ambulatorio, endovenoso u oral. ¿Qué pacientes no se recomiendan? Pacientes que tengan una endocardititis por microorganismos difíciles de tratar, pacientes con cirrosis hepática y con algunas complicaciones como embolía al sistema nervioso central, abscesos extracardíacos no tratados, algunas complicaciones valvulares o complicaciones postquirúrgicas, y aquellos pacientes que tienen endocarditis asociada al uso de drogas intravenosas, también no se recomienda que se haga el tratamiento ambulatorio. El tratamiento quirúrgico en realidad ha cambiado poco. Siguen siendo los pilares de la indicación del tratamiento quirúrgico la falla cardíaca, la infección no controlada y el alto riesgo de embolismo o ya una embolía establecida. Y en realidad la única emergencia quirúrgica, que es aquella que se tiene que resolver dentro de las primeras 24 horas, es aquel paciente que está cursando con shock cardiogénico o edema pulmonar agudo en el contexto de una endocarditis. Las otras complicaciones locales, abscesos, pseudoneurisma, fístula, etcétera, o vegetaciones grandes que han embolizado, son todas indicaciones de cirugía de urgencia que, según esta guía, recomienda que sean resueltas dentro de 3 a 5 días de hospitalización. Y como ven, son muy pocas las indicaciones de no urgencia, que son las que se resuelven posterior a 5 días, pero que tienen que ser dentro de la hospitalización.
En caso de endocarditis precoz de válvula protésica, o sea, aquella que ocurre en una válvula que se implantó dentro de los últimos 6 meses, la recomendación es para todos que sea el reemplazo de la válvula, ¿ya? Y esto está dado porque, claro, cuando hay material protésico, el biofilm hace que la penetración del antibiótico sea menor y puede ser que los cirujanos me digan que no, pero técnicamente el reemplazo de la válvula en forma precoz es mucho más fácil de realizar, por decirlo así, que una válvula que lleva mucho más tiempo. En caso de endocarditis derecha, las recomendaciones clase 1 son las que están encerradas en el círculo. Aquellos pacientes que tienen una disfunción del ventrículo derecho con insuficiencia tricuspidia severa, aquellos pacientes que cursan con insuficiencia respiratoria y vegetaciones persistentes que sospechen o que hagan sospechar embolías sépticas, aquellos pacientes que tienen vegetaciones grandes, mayor a 20 milímetros en la válvula tricúspide, o aquellos pacientes que además requieran una cirugía por alteraciones de válvulas izquierdas, todas ellas tienen indicación de cirugía clase 1. Esta guía también recomienda el estudio de anatomía coronaria previo a la cirugía de endocarditis y la recomendación hace la diferencia según exista o no compromiso de la válvula aórtica para evitar probables complicaciones por el catéter. En caso de que haya compromiso de la válvula aórtica, lo que se recomienda es un angiotac coronario y en caso de que no haya compromiso de la válvula aórtica, se recomienda una coronariografía invasiva común y corriente. En casos de emergencia, donde la cirugía cobra real importancia y hay que hacerlo pronto, en realidad podría realizarse la cirugía sin conocer la anatomía coronaria. Siempre hay preguntas en cuanto a la endocarditis asociada a dispositivos, a marcapasos, resincronizador, desfibrilador, etcétera. Es si se saca el dispositivo o se mantiene el dispositivo y si es que se saca es cuando se reimplanta. ¿Ya? Lo que se recomienda acá en esta guía es que en aquellos casos donde el diagnóstico es definitivo, tiene recomendación clase 1 de extracción del dispositivo. ¿Ya? En aquellos casos en que solamente hay compromiso de válvula y no existe evidencia clara del compromiso del dispositivo, la recomendación cae a clase 2A. Pero la guía siempre tratan como de que si hay una endocarditis propiamente tal y hay presencia de dispositivo, es hacer todo lo posible para llegar al diagnóstico de esta endocarditis del dispositivo. Y ahí el PET-CT tiene mucha importancia para ver si es que existe compromiso del dispositivo, si hay infección. En caso que se extraiga el dispositivo, el reimplante va a depender de ciertas condiciones. Por ejemplo, la duración del tratamiento antibiótico va a depender si es que existan o no vegetaciones y si exista o no el compromiso o infección por estafilococos aureus. En caso que no haya ni vegetación ni estafilococos aureus, la recomendación son 2 semanas de antibiótico antes del reimplante del dispositivo. En caso que haya una de las dos, o vegetación o estafilococo aureus, la recomendación son 4 semanas. Y en caso de que haya embolías sépticas o además prótesis valvulares, la duración tiene que ser 6 semanas de tratamiento antibiótico. Y después de eso pensar en el reimplante del desfibrilador o del marcapaso o lo que sea. El concepto en sí es que el reimplante sea ojalá lo más alejado posible. Y el mínimo o el desde es que tengan ojalá en los casos donde no hayan vegetaciones un cultivo negativo de más de 72 horas para poder implantar el nuevo dispositivo. Y en caso que haya una vegetación persistente, debe haber un cultivo negativo 2 semanas hacia atrás para poder pensar en el reimplante del marcapaso o del dispositivo electrónico. En cuanto a las complicaciones neurológicas, también hubo cambios en las guías. Siempre se mencionaba de que en caso de que haya algún paciente con accidente cerebrovascular, una embolía cerebral, en el contexto de una endocarditis se debía esperar meterlo a pabellón por el riesgo de transformación hemorrágica.
Lo que ahora recomiendan es que si el paciente presenta un ACV isquémico y tiene indicación quirúrgica, esta no debe ser retrasada, sino que se haga dependiendo de la emergencia o de la urgencia de la endocarditis. Eso en caso de isquémicos. Y en los hemorrágicos se recomienda que ojalá se podría esperar, ojalá más de un mes para meterlo a pabellón, pero si lo que manda es la clínica de falla cardíaca, de infección no controlada o alto riesgo embólico, se podría poner en la balanza y asumir los riesgos de meterlo en pabellón. O sea, dejar la puerta abierta a que se puedan meter a pabellón estos pacientes, incluso en caso de ACV hemorrágico. En caso de ACV isquémico, con recomendación clase 3, o sea, no se puede realizar trombolisis en el contexto de ACV embólicos debido a esta endocarditis. Resumiendo entonces, y sin demorarme más, lo que recomiendan estas guías resaltan la importancia del team de endocarditis, que debe ser manejado por un equipo multidisciplinario. Hablan de que los pacientes deben ser trasladados a centros donde se cuenten con todo este equipamiento y todo el equipo profesional que pueda manejar adecuadamente esta patología. Destacan medidas de prevención general para los grupos de riesgo intermedio y alto riesgo. Hay nuevas indicaciones de profilaxis, meter a los pacientes que están con asistencias ventriculares, y la modificación del antibiótico profiláctico, sacando la clindamicina y agregando cefalosporinas, macrólidos, etc. Aumenta las técnicas diagnósticas de imagen, no solo el eco y transesofágico y transtorácico, sino que también el TAC cardíaco, el PET-CT y el SPECT para diagnóstico y para detección de complicaciones. Y no lo mencioné, pero antes se pensaba de que en el caso de infecciones de la prótesis había que esperar 3 meses para ver si es que el PET o el SPECT podía ser diagnóstico de infección y hacer la diferencia con una inflamación posquirúrgica. Ahora, en realidad dicen que eso no es necesario esperar, se puede hacer en el postoperatorio inmediato y que las técnicas nuevas permiten diferenciar infección de inflamación posquirúrgica en el caso de sospecha de endocarditis de válvula protésica. El tratamiento antibiótico sin cambios en general, pero sí el switch a este tratamiento ambulatorio, ya sea oral o endovenoso, y propone claramente aquellos criterios de estabilidad para poder realizarlo. Recomiendan el estudio coronario previo a la cirugía, TAC cardíaco, o sea, angio-TAC coronario o coronariografía común, dependiendo si hay compromiso de la válvula aórtica o no. Y el tratamiento quirúrgico precoz sin retraso en el ACV embólico y abre la puerta en el ACV hemorrágico, dependiendo de la circunstancia del paciente. Muchas gracias. Dejo la palabra a nuestro moderador para que continúe con la discusión del tema. Gracias, Pato. Excelente tu presentación. No sé si podemos sacar la Estoy presentación. tratando de dejar de compartir. Está complicado. Está complicado. Ya, Ah, mira, ahí está. Lo logré. excelente. Ya, oye, te felicito, una excelente presentación, digamos, con las novedades de la guía. Siempre es bastante árido leer una guía completa y te agradecemos que la hayas repasado por nosotros. Por supuesto, nosotros también la repasamos, no vayas a creer que no la leímos. Eh, en todo caso, me gustaría partir antes de ir respondiendo algunas preguntas y haciendo algunos comentarios. Me gustaría darle el paso nuestros panelistas, el doctor Sangüesa, me gustaría partir con él. No sé cuál es su feeling con esta guía, qué es lo que piensa, o qué le gustaría transmitir como para partir la discusión. Ya están apareciendo algunas preguntas acá que vamos a ir respondiendo. Hay varias que son bastante particulares, digamos, me refiero que tienen que ser contestadas caso a caso, no hay como una sola respuesta a ese tipo de preguntas que están haciendo, pero ahí las veremos. ¿Ya? Doctor Sangüesa. Yo creo que es bien interesante la guía porque es como un péndulo en cuanto a la profilaxis. Antes no, como que la profilaxis había disminuido y se vio en el tiempo que había aumentado la endocarditis, y ahora la profilaxis ha ido en aumento, sobre todo en procedimientos que no son dentales, endoscopía, etcétera. Porque
Eso es importante en el sentido de que más vale un antibiótico de más que el paciente haga una endocarditis. Y eso a mí me parece bien, sobre todo en la población chilena, que tiene muy mala higiene bucal. Entonces, si uno ve a los pacientes en general, la higiene bucal es bastante mala. Y lo otro que me parece interesante es que uno puede, digamos, tratar la endocarditis y pasar a tratamiento oral y mandarlos para la casa, con hospitalización domiciliaria, como sea, que eso es un aporte en el sentido de ocupar menos días cama con los pacientes. El otro aporte que me parece interesante es la ecotrans torácica y transesofágica. Y yo creo que hay que tener un punto, que la ecotransesofágica no solamente hay que hacerla por ver las complicaciones, sino porque muchas veces uno puede ver una endocarditis de válvula aórtica, pero tenemos que descartar que sea un compromiso valvular de otras válvulas que uno no las puede ver claramente en la torácica. Pero a mí me parece que un buen aporte la guía ha avanzado en cuanto a la profilaxis y al tratamiento y algunos otros exámenes que permiten un diagnóstico más fino, que probablemente no lo tenemos en todos los hospitales. Y lo otro que yo leí en la guía es que los pacientes con endocarditis tienen que ser referidos a un centro en que le pueda resolver su situación, un centro que tenga resolución quirúrgica, probablemente no todos los pacientes, pero tiene que haber una red en que los pacientes con endocarditis tienen que ser referidos a un centro que pueda resolverle los problemas. Alec, doctor Stocking entró en la cancha, el doctor Seguel ha hecho lo que podríamos llamar la gran Seguel, digamos, y ha dado paso entonces a que el doctor Stocking esté con nosotros. Alec, cuando nosotros te llamamos y te decimos, tenemos una endocarditis en la unidad coronaria, ¿eh? ¿Cuál es tu primera sensación, digamos, desde el punto de vista quirúrgico? ¿Qué es lo que piensas tú cuando te decimos, ni siquiera te hemos hablado de quién se trata, ¿ya? Solamente te decimos eso. Tenemos un hombre de 40 años con una endocarditis. ¿Bien? ¿O qué fastidio, tenemos una endocarditis? Sí. No, nunca es una buena llamada. O sea, prefiero que me llames porque tiene un paciente con enfermedad de tres vasos o una estenosis aórtica o insuficiencia aórtica que un paciente con endocarditis. Pero en la endocarditis hay endocarditis y endocarditis. Cuando si me llaman y me dicen, mira, tenemos endocarditis en una válvula aórtica, que tenemos una vegetación en uno de los velos que produce una insuficiencia aórtica severa, pero no tiene endocarditis no creemos que tenga endocarditis en el anillo, ni se extiende a ningún lado, el paciente de otra forma es sano, esa cirugía, o sea, mi nivel de relajo aumenta mucho, y desde el punto de vista de la cirugía, lo más probable es que eso sea, la indicación sea por falla hemodinámica, pero lo más probable es que desde el punto de vista de los resultados de la cirugía, al menos inmediato, el problema después es tuyo, pero al menos inmediato, van a ser buenos. Cuando eso es un reemplazo valor aórtico de ese tipo, deberá tener muy buenos resultados. Si en vez de decirme eso me dice, mira, un paciente que operaste hace 3 años de un reemplazo valvular mitral y ahora tiene la válvula infectada, tiene una gran vegetación que además se extiende hacia A1 para ser la peor de todas. Bueno, ese es otro monstruo, es otra cirugía y son otros resultados. Por lo tanto, yo con la endocarditis creo que el espectro es inmenso para nosotros como cirujanos de lo que podemos enfrentar o no podemos enfrentar en la parte quirúrgica. Y la cirugía de la endocarditis puede ser muy fácil, como la primera, o puede ser difícil, en la cual extrayendo esa válvula infectada que te acabo de mencionar, te quedas sin tejido donde anclar una nueva prótesis. Y por lo mismo, yo creo que como cirujano hoy día, ese antiguo axioma de que material protésico infectado, material sacado, hoy día tratamos de que ojalá no tengamos que sacarlo y démosle todos los antibióticos que podamos antes de ir a una cirugía. Sin decir más, hoy día me tocó ver un paciente que tiene un doble reemplazo valvular que lo operó Enrique hace ya muchos años, que ya pasó, o sea, se operó el 2017, 2 válvulas, el 2021 de endocarditis, lo trataron con antibióticos, pasó y ahora vuelve con un cuadro febril que puede ser, la eco no muestra nada, pero tiene todo el aspecto de ser endocarditis. Yo creo que Enrique hace lo posible por no tener que operarlo.
Yo quería hacer un comentario más con respecto a la guía, encontré interesante esto del AVE, porque ante tu llamada, si tú me llamas y me dices, oye, ¿sabes que un paciente con una endocarditis, pero tiene un AVE, inmediatamente como que uno dice, ah, ok, tiene un AVE, hay que llamar a un neurólogo, a un cirujano, esto no me va a tocar a mí, esto va a ser para 10 días más, porque van a pedir que pasen unos días, que esto se resuelva, que no se pueda anticoagular. Y ahora resulta que no, po. Me decís, ¿sabes que no? ¿Sabes que la guía dicen que podría llevar la cirugía de inmediato? Así que eso también, ese es un cambio que para nosotros que igual es como importante, ¿no? Nosotros, a ver, automáticamente, no cirugía ahora. A no ser, Oye, por supuesto, que sea una qué les emergencia. parece, Bien, pero esos digamos, casos. me gustaría preguntar, a mí me llama mucho la atención esta cirugía de emergencia que ponen ellos, Mm, ¿ah? Emergencia, ¿ah? En mm. estos pacientes en shock, sobre todo eso. Yo Me no sé gustaría, si eso existe, güey. ¿cuál es el feeling del cirujano y del intensivista, doctor Sangüesa, doctor Córdoba, doctor Stocking? ¿Qué opinan ustedes de meter como urgente un paciente en shock, probablemente no cardiogénico? Estos son shock más bien distributivos, producto de la sepsis. ¿Ya? ¿Qué les parece meterlo a pabellón así, a buenas y primeras, en un paciente que se hace el diagnóstico y que está choqueado? ¿Mm? Yo creo que una de las situaciones más dramáticas en el paciente en shock que uno apura la cirugía al máximo son aquellas endocarditis que tienen un gran absceso a nivel aórtico y la válvula está inestable. Ese paciente, si uno prolonga un poco el tratamiento, probablemente lo vayamos a perder. Pero igual es un paciente de muy alto riesgo. Nosotros preferimos enfriarlo un poco, un tratamiento antibiótico, porque los pacientes salen muy inflamados, con un shock distributivo muy importante por la sepsis y todo. Entonces, yo creo que la única condición que sería un shock por una insuficiencia cardíaca que está causado por un daño valvular muy severo que no lo podemos manejar de otra forma. Pero o las otras condiciones uno puede esperar un poco. Creo que eso es la única condición que uno pudiera, digamos, apurar Además, nosotros recibimos los pacientes no de primera, los trasladan de los hospitales, ya lleva 2 o 3 días, con un poco de antibiótico, hay que hacerle esofágica, tampoco una cosa que uno reciba al paciente, es decir, en la posta y lo tengo que operar a las 2 horas de llegada a la unidad coronaria. Ujú. Sí, la guía ahí a veces no es fácil en la práctica diferenciarlo, ¿ah? Pero la guía es categórica que dice que es shock cardiogénico. Claro, a veces encontramos en la fase inflamatoria del shock cardiogénico y en realidad no podemos diferenciar muy bien si es que esto es distributivo propiamente tal por la sepsis o es el shock cardiogénico. Pero en la indicación quirúrgica de emergencia, estoy de acuerdo con el doctor Sangüesa, es por ejemplo el paciente que se le perforó el velo y que está con una insuficiencia mitral severa y que está en edema pulmonar o que está en shock por el mismo motivo. Una Más que ruptura, este shock distributivo, inflamado, con falla multiorgánica, que ahí las probabilidades de que salga bien de pabellón son bastante bajas. Sí, yo concuerdo con lo del pato. O sea, en fondo, la única creo, indicación que podría uno es que sea cardiogénico por una cosa muy mecánica. El resto, el otro paciente, olvídese un paciente, o sea, pues, si me piden que opere un paciente así, yo lo voy a operar, pero tengo claro que yo voy a ser el que va a enterrar al paciente. Entonces, el paciente no tiene ninguna posibilidad de saber vivo. Ninguna. Porque además ni siquiera tenemos ningún juguete para soportarlo. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que no tienen endocarditis, o sea, que su falla no es porque no van a salir inflamados, le podemos poner en ECMO. Pero estos pacientes que salen inflamados no tenemos ningún aparato hoy día con cual además soportarlo mecánicamente. No, yo creo que es una Bueno, ejecución. Un paciente que está con un shock distributivo en falla mixta, por último, no es la cirugía su respuesta, a pesar de que concuerdo que la no cirugía tampoco va a solucionar nada. también Ya es está importante pasado. señalar que hay algunos pacientes que pueden ingresar bien a pabellón y que después se inflaman, digamos. O sea, por lo tanto, hay cosas que uno puede hacer, digamos, profilácticamente, que uno lo hace, no hay ninguna evidencia, pero nosotros tratamos de hacerlo. A veces usar azul de metileno, un poco profiláctico, y lo otro, estos filtros de citoquinas que a veces usan ustedes, Ale, que ahí en la circulación extracorpórea. ¿Ah? Yo diría que lo estamos usando siempre. Mm. Hoy día es de rigor. En cualquier endocritis, por muy simple que parezca, lo estamos usando en todos los pacientes. Oye, me gustaría ver algunas de las preguntas. Me preguntan, por ejemplo, por qué tal es la disponibilidad de el PET-CT. ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está disponible en todos los centros? ¿Es algo fácil de conseguir? Eh, ¿Debiéramos
hacerlo tanto, digamos, como sale ahí en la guía, parece que fuera como relativamente sencillo, pero la verdad que no sé si está tan disponible. ¿Qué experiencia hay, doctor Sangüesa, doctor Bueno, Córdoba? nosotros no tenemos PET-CT en el hospital, lo tenemos que derivar y centralizar. Y nos ayuda en forma bastante puntual. En pacientes que tenemos mucha duda, que si esa inflamación de la válvula es una endocarditis o no es una endocarditis, pero la verdad es que en el algoritmo del tratamiento es una cosa bastante puntual. Nosotros no, nos basamos más en un paciente agudo con una endocarditis recién diagnosticada, en una buena eco y eco transesofágica. Y probablemente nos ayude también un TAC coronario o un TAC para los pacientes coronarios, pero nosotros lo usamos eventualmente, porque para empezar no disponemos en el hospital. Y yo sé que es un examen que cada vez va a ser más frecuente por las características, pero nosotros no lo tenemos en forma fácil disponible para tomar decisiones. Sí, Ok, nosotros tampoco en el hospital regional hacemos compra de servicio y eso significa sacar al paciente del hospital, por lo tanto, un paciente que está inestable o que está crítico es mucho más difícil utilizarlo. Lo ocupamos habitualmente en pacientes más estables, con sospechas de infecciones de dispositivo, por ejemplo, Claro. pero en situaciones de urgencia o de emergencia es bastante poco realizable en realidad. Es poco oye, práctico, ¿no? Porque Mm, tampoco permite discriminar mucho entre si esto es una inflamación, porque uno lo usa cuando hay duda, cuando hay una válvula, cuando hay una endoprótesis. Entonces, siempre uno queda la duda, ¿esto es por la inflamación de la prótesis, por el consumo de glucosa, o es por la infección? Entonces, tampoco muchas veces nos ha ayudado a cortar mucho el queque. Hemos ujú, tenido pacientes con endoprótesis que nos ha quedado la duda y uno, bueno, los tapa antibióticos, ¿no? claro. Y oye, espera la evolución del paciente. Hemos tenido pacientes con prótesis vitrales inoperables que lo hemos dejado con antibióticos por vía. volví, tal cual. Sí. Sí. Oye, hay algunas preguntas acá en relación a, me gustaría saber el feeling del doctor Stocking y de los cardiólogos clínicos en distintos escenarios, ¿ya? Uno es la TAVI, que hace una endocarditis y que con los antibióticos no responde. Y la otra es cuando hay dispositivos tipo marcapaso, cuándo ir por el dispositivo, el generador y cuándo ir a sacar los cables. ¿Siempre hay que ir a sacar los cables? Esas son las preguntas que me están haciendo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Mm? A ver, TAVI infectada se puede hacer, y lo hemos hecho. No es la más, no es la más elegante la cirugía, pero se puede hacer. Eh, y ahora, también hay que ver el contexto del paciente, pero técnicamente se puede hacer. Eh, Marcapasos, nosotros por lo menos aquí, si vamos a sacar la caja, sacamos los cables. Sí. Yo no recuerdo que me hayan pedido que saque una caja y que deje los cables. Así Además, si que, tiene una endocarditis por el cable, no por la caja. además, exactamente, exactamente, si el problema está en los cables, no en la caja. Se Así considera que, un conjunto, una unidad en realidad, así así que, que sí, sacarlo. ante eso, sí, sí. Además que nosotros nos toca, como aquí están haciendo el retiro de los cables percutáneos, con el aparato este, con el cuchillito ese, entonces nosotros los cirujanos lo vemos solamente cuando además tenemos que operar el corazón, cuando tenemos que ir por una válvula o tenemos que hacer algo más. No, como cirugía única no lo hacemos. Entonces no estamos expuestos a esa situación actualmente. Lo otro que habría que aportar que esos pacientes que tienen infecciones por marcapaso, hay otras alternativas para colocarle algún dispositivo. Incluso hay unos marcapasos sin cable entonces uno tiene otra alternativa, uno le saca el marcapaso y puede tener otra alternativa para el paciente, no es necesariamente dejarle los cables, porque eso es un drama. Sí, Ujú. sí. Algunas veces nosotros nos han pedido que le pongamos cable epicártico, eso también ha Y pasado. picar, Cuando ya eso nosotros lo hacemos comúnmente, ¿ah? Lo de picar. cuando están hasta la tusa, no tienen no tienen más vías para poner un marcapaso endocavitario, nos piden que le pongamos epicárdico. Pero ahora están poniendo el Micra, así que a lo mejor eso va a cambiar a eso ya no va a ser necesario, pero estamos partiendo recién con eso. Bueno, yo he estado respondiendo un poquito aquí algunas. Oye, es curioso esto. Hay algunos que preguntan como asistente anónimo, ¿eh? Como que no quieren ponerse el nombre. Asistente. No voy a leer esas Clínico. preguntas, me da susto leerlas, quizás quieran decir.
Oye, bueno, quería preguntarle en relación a los antibióticos, algunas cosas que me parece interesante comentar, digamos. En la guía casi todo sale en todos los algoritmos gentamicina, gentamicina, gentamicina. Y el aminoglicosio, la verdad que por la forma en que nos llegan los pacientes, porque no nos llegan pacientes estables, tenemos el sesgo, digamos, que trabajamos en intensivo coronario, pero yo habitualmente les termino suspendiendo el aminoglicosio porque todos terminan con falla renal. O sea, los pacientes son tan graves, tan choqueados, salen choqueados después de pabellón, que me parece que el aminoglicosio me parece útil en un paciente como estable. No sé qué opinan ustedes, pero habitualmente los pacientes igual hacen falla renal después de la cirugía. Y yo no sé si es tan útil, digamos, en un paciente que está grave, que va a paciente crítico. Ahí discrepo un poco con eso de ponerle la gentamicina a todos, ¿ya? Porque nos llegan muchos pacientes, incluso a veces en diálisis, y que les siguen dando la gentamicina. ¿Eh? Ujú. Uno lo usa los primeros días nomás, o sea, no tiene para qué seguir en el tiempo. Y lo otro es el volumen, digamos, pues si bien es cierto, se recomienda harto esto de las penicilinas, es harto volumen de el antibiótico, digamos, le pasamos harto con penicilina sódica, sobre todo, no sé, son varios millones de penicilina. Terminamos muchas veces los pacientes, si están con falla cardíaca, hacemos terapias alternativas con antibióticos que tengan menos volumen, digamos, hasta que el paciente se opere, se recupere, y ahí le completamos muchas veces con el antibiótico de elección por el infectólogo. No sé cuál es la experiencia ya en el San Juan. Nosotros trabajamos digamos, muy de Sí, cerca con los infectólogos. no, no, para nosotros es fundamental el apoyo con los infectólogos. Ellos nos guían bastante bien, vemos los cultivos, muchas veces se quedan pegados en vancomicina y el paciente tiene un estafilo que es sensible a cloxacilina y la cloxacilina es mucho mejor que la banco. Entonces, muchas veces uno comete el error de seguir las indicaciones, pero los infectólogos siempre están encima de nosotros, digamos. Y son muchas veces ellos que en la sala ven los pacientes y pacientes con fiebre, porque eso es, no sé la experiencia de usted, pero paciente con fiebre y hemocultivos positivos, le cae la ecocardiografía, pues, pero inmediatamente. Así que ellos están muy pendientes de eso y nos ayudan bastante en los esquemas, en la terapia con los antibióticos. Sí. El racional del uso de aminoglicosio son varias cosas, ¿ah? Efectivamente es el tratamiento empírico inicial y probablemente después de que salga el cultivo positivo, 24, 48 horas, el aminoglicosio se puede sacar. Pero para el tratamiento empírico, donde hay que cubrir la mayoría de los gérmenes típicos, el aminoglicosio se potencia con las penicilinas para el tratamiento del enterococo, eso es uno. Y lo otro que es un aminoglicosio que tiene actividad contra Staphylo aureus. ¿Ya? Entonces, el racional es eso, es cubrir la mayor cantidad de gérmenes posible y obviamente que si después cuando se aísla el microorganismo y está la susceptibilidad antimicrobiana, se pone lo que le toca, ¿no? Pero ese es el racional. De acuerdo con que muchas veces los pacientes llegan con falla renal y el aminoglicosio nos hace más mal que bien, pero la intencionalidad es esa. Ok. Alex, Es que, perdón, sí, sí, no, doctor Sangüesa, diga nomás, y después yo le no, hago es la que pregunta. quería comentar un problema que no sé, los otros centros tendrán, son los pacientes con insuficiencia renal y endocarditis, que muchos de estos pacientes tienen catéteres transitorios, etcétera, pero para nosotros eso es un drama. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero la mortalidad es pero No, altísima. la experiencia es horrorosa, esa es la Mm, verdad. Paciente en sí. diálisis, sobre todo crónica de hartos años, y si a eso le agregamos que está en diálisis por alguna enfermedad del mesénquima, tipo lupus, esa cuestión es como mortalidad, no sé, brutal. Sí. Yo no sé si tenemos algún paciente lúpico en diálisis que haya salido vivo, creo que sí, pero es como una anécdota prácticamente. Alex, no sé qué opinas tú de ese paciente nefrópata con color palidez terrosa, ¿ya? Bronceado. Piel acartonada, que viene con Mm. catéter o con esas tremendas fístulas, ¿ah? Y cuando tú lo ves, ¿qué opinas? No, mal. Pues, imagínate, a ese paciente operarlo de cualquier otra cirugía normal de cirugía cardíaca ya sería malo. Imagínate llevarlo a un paciente de una endocarditis.
donde lo pones, mira, por lo bajo, lo pones en sec y reparte las bacterias por todos lados. O sea, ya de entrada partiste haciendo eso. Entonces, si partes con un sustrato tan lábil, no, mala cosa. Es un mal paciente. Es un mal paciente. Pero muchas veces el problema no es de nosotros, el problema va a ser de ustedes. Si nosotros vamos a ir, vamos a repasar la válvula, le vamos a dejar a la UCI, y de ahí en adelante, it's up to you, man. En nuestro fondo, nosotros, desde el punto de vista quirúrgico, yo encuentro que desde el punto de vista quirúrgico, lo único realmente difícil de operar son, el que preguntó por las TAVI, yo creo que no es fácil de operar. Y todas las cirugías que impliquen sacar prótesis previas, especialmente las mitrales. Las aórticas no son tan difíciles. Discrepo con lo del tiempo. Creo que ya ha pasado las primeras 2 semanas, las cirugías no son más fáciles. Pero una válvula mitral es mucho más difícil de sacar y volver a poner que una válvula aórtica. Y si además no solamente compromete los velos, sino que además compromete el anillo, eso, ya reconstruir eso es mucho más difícil. Pero en ausencia de eso, la cirugía no es particularmente difícil. Lo difícil es lo que viene después, es lo que viene en la UCO. Entonces desinflama, ustedes le pasan leofeta a chorro, pasan a vasopresina, o pasan a sultametileno, y la presión no sube, la resistencia en 300. Alex, ¿cuál es la tendencia actual en cirugía valvular en un paciente con una endocarditis? Un tiempo pasamos que no se ponían prótesis mecánicas por la cosa del anticoagulante, los pacientes podían tener aneurismas micóticos, podían sangrar, entonces para no enfrascarnos en eso poníamos prótesis biológicas, pero también sabemos que a ustedes en posición aórtica les gustan mucho las prótesis biológicas, pero en posición mitrálica no les gustan tanto. Eso es correcto. ¿Qué es lo que cree? ¿Cuál es la Mira, tendencia actual? por siempre el axioma ha sido, perdón, la creencia ha sido de que las válvulas biológicas se reinfectan menos, o sea, tendrían como una mayor resistencia a infectarse en el futuro. Y yo no sé cuán sólida es esa evidencia. Y te diría que hoy día, probablemente si me vieran, ¿sabéis que demuéstralo realmente? Creo que costaría mucho. Desde el punto de vista de lo formal, yo al menos sigo prefiriendo las válvulas biológicas por la no necesidad de anticoagular al paciente a los 2 días. O sea, al fondo a los 3 días. Hiciste la operación, te salió bien, el paciente está lábil, le ha costado salir, y a los 2 días, si le pusiste una válvula mecánica, tienes que empezar a anticoagularlo y te empieza a complicar las cosas el tipo de prótesis que pusiste. Efectivamente, en posición, nosotros somos muy dados a poner válvulas biológicas en posición aórtica, y sea cual sea la patología, y muy dados a poner válvulas mecánicas en posición mitral, excepto que el paciente sea como de mayor edad. Pero probablemente en una endocarditis, en la medida en que podamos, aunque sea en posición mitral, yo voy a tratar de privilegiar como excepción, tratar de poner una válvula biológica. Pero no porque piense que no va a requerir, que tienen mayor resistencia a reinfectarse, que es lo que se pensaba antes, sino que porque me va a evitar la anticoagulación a niveles de NR de 3,5 o 3 en 4 días, cuando el paciente está así recién empezando a salir de las complicaciones. Oye, me están preguntando, yo creo que igual es interesante esto de que conversamos sobre los pacientes que no van a cirugía, ¿ya? Por X motivo, y que tienen prótesis, o básicamente la pregunta creo que, no sé qué experiencia tienen ustedes en pacientes que por algún motivo, ya sea por edad, por condiciones del paciente, es un paciente que no vamos a meter a pabellón. Entonces, me preguntan qué experiencia tienen con manejo antibiótico de por vida en los pacientes con endocarditis que no operemos, digamos, ¿ah? Por ejemplo, que tienen prótesis o que tienen un marcapaso, digamos. A veces nos toca evaluar pacientes 80 años con Alzheimer y que tienen un dispositivo, ¿no es cierto? No hay disfunción de prótesis, no hay sepsis. eh, Muchas veces no le ofrecíamos la cirugía. Me gustaría que comentaran esos casos, porque para que el público, digamos, que sepa, digamos, que esa también es una alternativa.
Mira, nosotros hemos tenido pacientes que tienen indicación de cirugía porque tiene una prótesis y tiene, digamos, una endocarditis, pero que por las condiciones, porque lo que uno está operando son pacientes, no son válvulas ni endocarditis. Es un paciente que tiene comorbilidad, etcétera, y que tienen contraindicación o el riesgo es altísimo. Y nosotros lo hemos manejado con antibióticos y lo hemos seguido en el tiempo y han andado relativamente bien. O sea, los deja en el tiempo con antibióticos y lo hemos ido controlando y no le ha pasado nada, digamos. Ujú. Pero son Sí. pacientes muy puntuales. Mm. En esos casos de alto riesgo donde uno ya sabe que ese paciente no va a salir de pabellón o lo va a pasar muy mal en la UCI después de y finalmente no va a haber ningún buen resultado, creo que es muy pertinente plantearse el tratamiento antibiótico que sea de por vida si el paciente está estable y no tiene ninguna otra complicación. Basado un poco en el primero no hacer daño y que si el paciente evoluciona mal sea por la enfermedad y no por lo que hacemos nosotros. Por lo tanto, sí hemos tenido algunos casos, pocos, pero sí hemos tenido un par de casos donde hemos dejado la mano al antibiótico que haga su trabajo y han durado probablemente mucho más tiempo de lo que hubiesen durado si lo hubiésemos metido a pabellón. Oye, Uy, ¿y qué les parece? Bueno, me están haciendo hartas preguntas de profilaxis. ¿Ah? yo Yo, quería, perdón, ¿podría hacer yo una pequeña pregunta a ustedes y también a nuestro público presente? sí, Y claro. quizá un poco controversial, ¿ah? Pero, Ya, por dale. ejemplo, les doy de inmediato que la respuesta de que las guías dicen que no. Pero, por ejemplo, si ustedes tuviesen una válvula aórtica bicúspide con una insuficiencia moderada, velos engrosados, calcificados, y se van a hacer un procedimiento dental, ¿ustedes se tomarían los 2 gramitos de amoxicilina o no harían nada? Oye, a eso ya mi pregunta, me leíste la mente. ¿Ah? ¿Qué tanto cuesta dar un par de gramos de amoxicilina versus la catástrofe que viene después? O sea, yo, que no tengo factor predisponente, si me voy a sacar alguna cosa, se me rompe una muela, yo me tomo los 2 gramos de amoxicilina sin tener factor Yo predisponente. creo que el costo-beneficio es a favor de la profilaxia. Lo que pasa es que se vio que millones de gente que le dan amoxicilina, algunos tenían alguna reacción alérgica, pero yo individualmente, yo creo que el beneficio, costo-beneficio es a favor de la profilaxia. Yo Ujú, creo que en toda la medicina la prevención es lo más importante. ujú. Sí, yo creo que, o sea, ojalá que los infectólogos no nos estén escuchando porque ellos podrían el grito en el cielo por el tema de la resistencia antibiótica. Pero Obvio, cuando pues si uno ve estos casos tan evitables y tan catastróficos al mismo tiempo, uno dice, chuta, porque a lo mejor estamos quedando cortos con la profilaxis y sí vale la pena tener un par de gramos más de amoxicilina en el cuerpo que una endocarditis en el cuerpo. O sea, así, además que uno lo ve los pacientes, se van a sacar una muela y salen independientemente que tengan endocarditis, salen con un absceso, se le infecta, sangran, Ujú, una serie de cuestiones, aunque no tengan endocarditis, o sea, hay una predisposición a tener alguna ruptura de la mucosa y que se infecte, eso yo creo que es ujú. una cuestión que es real, no es tan infrecuente verlo eso. Oye, en endocarditis derecha, ¿qué les llega a ustedes allá? A nosotros nos ha tocado, nos están apareciendo cada vez más endocarditis derecha, principalmente asociado a los catéteres de diálisis, ¿ya? Tal como lo que comentábamos, que a veces generan esta especie de trombo infectado, digamos, en la aurícula derecha, en donde llega el catéter de diálisis, y de frentón, endocarditis de la pulmonar, endocarditis tricuspidia. Eso no era tan frecuente hace un tiempo atrás. No sé cuál es la experiencia de usted y cuál es el pronóstico que han visto en esos pacientes. Doctor Sangüesa, Sí, tenemos, la cosa de los catéteres es una cosa que es dramática. La cantidad de endocarditis, pero no solamente que tengan vegetación en la tricúpide, sino muchas veces tienen en la aorta, en las mitrales, pero porque la puerta de entrada es por los catéteres. Ahora hemos tenido un par de pacientes pero afortunadamente en Chile es muy poco frecuente, son la drogadicción endovenosa. Ahora,
estos pacientes tienen el problema que muchas veces tienen muchos abscesos pulmonares y eso muchas veces lo que nos ha pasado es que se independiza de la endocarditis. O sea, el paciente al final tiene compromiso pulmonar por abscesos, microabscesos, etcétera, pero hemos tenido varios pacientes con unas tremendas vegetaciones triguspídeas y la verdad es que, bueno, hay que tratarlo y operarlo, porque si no, eso van a ir a migrar hacia el pulmón. Yo me acuerdo de una paciente de 20 años, drogadicta endovenosa, le hicimos el diagnóstico, se le sacó la tricúspide, se le mejoró toda la cosa, y la paciente después murió por los abscesos pulmonares, Mm. porque embolizan al pulmón y después eso fue bien penoso, pero la paciente tenía 19 20 años. Oye, estoy tratando de seguir, digamos, las preguntas, pero son varias preguntas que son como una especie de mini tratado de caso clínico, que es como difícil de sintetizar. Eh, eh, Así que ojalá las preguntas fueran un poquito más Acotadas. puntuales. Ah, claro, claro, porque si van a empezar a poner un caso clínico aquí, por ejemplo, es como difícil de contestar. ¿Qué aplicabilidad le encuentran a la a la switch terapia en Chile? ¿Será algo que se podrá hacer en forma frecuente? La verdad que si uno, por lo menos en el caso de nosotros, los pacientes que nos llegan derivados habitualmente nos llegan en tan malas condiciones que es como difícil plantear el criterio de estabilidad en alguno de esos pacientes. Pero Mm. yo creo que un aporte, en el caso de que podamos, digamos, hacerlo, yo creo no sé cuál es la opinión de ustedes. ¿Mm? ¿Qué tan Sí, aplicable es? no sé si es tan aplicable, ¿ah? Suena muy bonito el hecho de acortar hospitalización y que tengan resultados tan buenos que un paciente que está hospitalizado un mes o un mes y medio incluso recibiendo antibióticos endovenosos. Pero claro, lo que recomiendan es seguimiento diario por enfermera, que lo vea semanal, 2 o 3 veces a la semana un médico, que vaya al domicilio y que se vayan tratando de pesquisar eventuales complicaciones o quiebres en el cuadro clínico, que tenga fiebre, se tome la temperatura, que le escuchen si tiene soplos nuevos, que tiene signos de falla cardíaca. Y eso en la práctica lo veo bastante poco probable, al menos en nuestro medio. El hecho de tener una coordinación tan cercana y que creamos que el paciente está evolucionando bien cuando lo van a ver y no sea así, me asusta un poco. Creo que nos falta un poco para llegar a eso, pero suena algo tentador de realizar, sobre todo con el objetivo de acortar hospitalizaciones. ¿Sabes qué? A mí El tema es definir que el paciente esté efectivamente estable. Yo creo que ahí está la clave. pero, ¿sabes qué? A mí me entusiasma ese modo de hacer medicina. Ujú, Yo creo que hay los pacientes hay que sacarlos del hospital, pero ujú, yo creo que eso hay que haber un protocolo, o sea, el protocolo define bien qué pacientes se van de alta y cómo se van a controlar con hospitalización domiciliaria, con enfermera y kinesiólogo diario y control a la semana, y no en Europa a lo mejor es mucho más fácil hacerlo porque ujú, tiene mucho más personal, y tiene más seguro. medios y ambulancias. Pero si uno lo va a hacer, tiene que ser con un protocolo bien definido, con controles, digamos, a los 3 4 5 días, una eco a la semana, una cosa, pero que tiene que ser bien protocolizado. Yo creo que ahí uno podría ahorrar días cama en el hospital. Ujú, Porque además viene todo el problema de rehabilitación. Bueno, nosotros tenemos atención domiciliaria con kinesiólogos, con médicos, con todo, así que, pero yo creo que tiene que ser protocolizado, no puede ser así que uno lo manda a la casa y que le den antibióticos. ujú, Sí, bueno, tenemos un grupo de infectólogos que nos está escuchando y nos ha dicho que en realidad si no hay que usar la profilaxis no tenemos que hacerlo, ¿ya? Así es que nos están tirando las orejas. Le puse que en todo caso tenía toda la razón, pero que bueno, nosotros caso a caso, que vemos los pacientes después que hacen la endocarditis, podemos opinar distinto, digamos. Todos podemos opinar también en esto y creo que nadie tiene la razón absoluta. Hemos visto cómo las guías han ido evolucionando y por andar tratando de tratar esta cosa de la resistencia antibiótica, lo que vimos fue un aumento de las endocarditis. Así es ujú. que también los mismos infectólogos tuvieron que regular, digamos, y decir, oye, en realidad estos pacientes también van a profilaxis. Y de hecho, los mismos infectólogos de nuestro centro estaban bastante extrañados con estas nuevas tendencias a no dejarle profilaxis a los pacientes que hay que dejar, ¿ya?
estamos de acuerdo que el caso que puse yo, que yo me pondría la amoxicilina, probablemente a lo mejor estuvo de más, pero era para poner un ejemplo, digamos, de que creo que al final es más costo-beneficio prevenir la endocarditis que tratarla, ¿ya? Y estamos de acuerdo que probablemente las medidas generales son las más importantes, que el paciente tenga una buena higiene dental, creo yo que es lo más costo efectivo. En relación a Sí, endocarditis fúngica, en cuanto a eso, yo creo que hay un deber de la Sociedad de Cardiología o del Estado o del hospital, la prevención. O sea, eso sale mucho más económico que tratar una endocarditis. O sea, si uno evita una endocarditis, eso ya está todo pagado. Y hay dos cosas que yo creo que estamos al debe. Uno, que es la salud bucal de los chilenos, que debería partir en los colegios con una prevención y una educación, y lo otro son los catéteres y los pacientes con diálisis. Si uno ve, esa es una cuestión dramática. Nosotros recibimos una avalancha de pacientes con insuficiencia renal y endocarditis y con un costo, un pronóstico y resultados ominosos, cuando a lo mejor eso se podría evitar con una prevención o poniendo los recursos donde hay que ponerlo y no donde no hay que ponerlo. Ujú. endocarditis fúngica también no tenemos tanta experiencia, pero hemos visto Mm. casos bastante también desafortunados, la mayor parte de ellos, tanto por el tipo de pacientes, ya que son pacientes que muchas veces tienen algún tipo de inmunodepresión celular, y bueno, también son endocarditis más agresivas, más destructivas, más vegetaciones, más embolizantes. ¿Qué opinión les merece eso? Alex, ¿te ha tocado ver alguna de esas endocarditis fúngicas? Eh, no recuerdo, pero tengo pésima impresión de la endocarditis fúngica. Es como agregarle más malas noticias al asunto. Eh, yo creo que te hemos operado un paciente y no creo que haya andado bien. Pero no, yo por lo menos en lo personal como cirujano no tengo mucha experiencia en endocarditis fúngica en particular. Y habitualmente cuando hablamos de cualquier infección fúngica, ya el paño del Sí, lo sé. paciente es malo, o sea, de base. Sí, O sea, estamos hablando de sí. pacientes inmunodeprimidos, larga estadía en UCI, diálisis, catéteres, nutriciones parenterales, etcétera, etcétera. Entonces son pacientes que de por sí tienen un mal pronóstico por todo lo que les rodea la infección fúngica y el hongo propiamente tal no les ayuda en nada, todo lo contrario, o sea, Bueno, son a intervenciones mí, bien catastróficas. Sergio Mella nos dice, ¿sabes qué? Paciente ya eso sí que es malo. O sea, Hoy me preguntan por el manejo de la aortitis. Asumo yo que es que el compromiso en la endocarditis con válvula aórtica que tienen abscesos probablemente en la raíz. Es difícil saber, digamos, si el paciente tiene una aortitis o simplemente eh, eh, claro, es más fácil cuando tenemos un flegmón, digamos, algo que se pueda ver. En ese caso, Alex, ahí la tendencia quirúrgica es simplemente resecar la aorta, la raíz y la aorta ascendente, que es lo que hacen ahí. o sea, está describiendo un Bentel, digamos. Sí. Un Bentel en una endocarditis que tenga aortitis. Yo no sé si esas cosas son quirúrgicas realmente. O sea, sí, claro, se puede cambiar se puede cambiar la aorta ascendente, sí, todo se puede. No me ha tocado nunca ver una aortitis. Creo que, o sea, con pus saliendo de la aorta o entre las paredes de la aorta. Eh, yo no sé si estas cosas que están descritas como en la literatura, a lo mejor son como un poco de, no sé, estoy pensando, de otro tiempo igual, no sé, hoy día está bien que nuestro país en algún aspecto todavía está como bien atrasado, pero no sé si estamos tan atrasados en el fondo. A lo mejor el hecho de una mínima cobertura antibiótica previa a una cirugía previene estas cosas que están descritas, pero que no sean, no sé, eso a mí no me ha tocado verlo. O sea, de las cosas más graves que me ha tocado ver son a lo mejor abscesos que comunican la aorta con la válvula aórtica con la válvula mitral, pero más allá que eso, no. Y en el caso del absceso de la raíz, ¿qué es lo que haces tú ahí? Punto de Sí, vista ahí quirúrgico. nosotros lamentablemente no tenemos otra herramienta que un Vental. Pero lo ideal sería un injerto. Desde el punto de vista de la resistencia lo que viene, y la acomodación de los tejidos y probablemente la resistencia a futuro,
de una nueva infección sería usar un homo injerto. Pero nosotros aquí en Concepción al menos no tenemos injerto, el uso de injerto en Chile es limitadísimo. Entiendo que el tórax tiene un programa de homo injerto, pero eso sería probablemente lo ideal. O sea, una gran destrucción del anillo aórtico con la raíz aórtica, esa sería la cirugía ideal. El problema del Vental, sí que se puede hacer, pero el problema del Vental es que es una prótesis mecánica de un anillo rígido que lo vas a poner en un tejido que está friable. Me acuerdo hace un tiempo operamos uno que se desarmó entero. O sea, se puso la prótesis prácticamente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, no en el anillo aórtico, que se fue entero con la cirugía, pero eso se desarmó al cuarto latido. Entonces, creo que en ese sentido, la otra opción es una freestyle, que es una válvula de porcino con un segmento de aorta ascendente también, pero esa tampoco la tenemos disponible. Yo recuerdo una ortitis que tuvimos, pero Encuentro que, solo como comentario final, encuentro que si bien tenemos harta endocarditis, y nosotros, tú sabes, tenemos así como borrachas de endocarditis, de repente nos tocan 6 o 7 seguidas, esta endocarditis antigua, eso que llamamos el paciente está podrido, yo creo que lo hemos visto menos últimamente. Hemos visto como endocarditis más benignas que en el pasado. Pero es una sensación, habría que tabularlo y todo, pero me parece que eso en el cual el paciente está desarmado, me parece que lo hemos visto menos que antes. O a lo mejor tenemos más diagnóstico de endocarditis más precoz y por lo tanto llegan a cirugía, cuando llegan a cirugía en mejores condiciones. yo recuerdo una ortitis, ¿ah? Esto en relación a la pregunta que hicieron de aortitis, pero era una paciente que hizo una aortitis, pero no fue infecciosa, era una paciente lúpica con una insuficiencia aórtica, se le cayeron los velos y todo eso, una insuficiencia aórtica aguda. Ahí, en ese caso lo que se hizo fue un reemplazo valvular aórtico solamente. ¿Mm? Pero no fue Yo recuerdo infecciosa. uno que se infectó la prótesis, digamos, vascular, y el paciente tenía secreción por el esternón, lo abrieron y el paciente se murió ahí mismo. Estaba todo comprometida la aorta, ¿no? Todo infectada, era un paciente joven, pero Ok, bueno, aortitis, claro. Me parece que los otros son casos clínicos los que el resto de las preguntas. ¿Algún comentario final? Ya son pasadas las 9 de la noche, no sé, doctor Caravantes, ¿qué opina? Me parece que quizás podríamos ir cerrando con mensajes finales. Sí, gracias, doctor Fachi. Bueno, creo que se ha cumplido plenamente el objetivo planteado por la sociedad de presentar esta guía, que la gente conozca mejor lo que son las propuestas de cambio que esta guía y aquello que ya la guía a esta altura está instalado como cosa ya que debemos hacer siempre. Así que la transmisión de ese conocimiento para quienes digamos, no han visto la guía o que ocasionalmente están en contacto con estas situaciones, me parece que es un aporte muy importante. Y bueno, y por supuesto, como en todos los webinars que hemos hecho de guía clínica y general que se asocia la, la conversación entre los expertos es un aporte fundamental, que siempre la gente lee y dice, sí, esa es la teoría, eso es lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, pero la realidad nuestra no es esa, no tenemos los mismos recursos, entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de la problemática que representa la endocrinitis infecciosa en nuestro país? Y ustedes han dado bien cuenta de lo que significa esta patología en nuestro medio. Y también creo que ha sido significativo señalar aquello hacia donde debemos crecer, hacia donde debemos llegar. Debemos mejorar, claramente la profilaxis, y un énfasis muy importante para todos nuestros colegas
el manejo de los pacientes complejos, pacientes que, que en realidad mandarlo al pabellón, digamos, es mandarlo, digamos, a un final trágico. Y creo que esos son cosas importantes y también digamos, la alternativa, como dice el doctor Stocky, de dispositivos quirúrgicos que pueden ayudar a resolver situaciones complejas. Así que creo que desde el punto de vista de la sociedad, se ha cumplido plenamente el objetivo al tratar, digamos, esta guía y poder entregarle a todos los colegas la experiencia de quienes están viviendo y que, bueno, por supuesto que eso que para nosotros, bueno, son todos, digamos, dignos de mucho reconocimiento porque en realidad los que algunas vez trabajamos en intensivo sabemos lo que significa estar ahí enfrentando pacientes que están al borde de la muerte y bueno, y hacer todo lo que está al alcance por poder ayudarlos a ellos y a su familia. Así que bueno, felicitarlos por lo que han hecho a Patricio, por la preparación de esta guía tan extensa y bueno, y la presencia de Fabricio y de Patricio Sangüesa como intensivista, bueno, y de Alex, me parece que es muy significativo que cada vez esto que se habla del team, ¿verdad? Sea también una realidad cuando tratamos los temas en este tipo de espacios. Creo que es bien significativo. Así que, bueno, darle las gracias a todos ustedes, digamos, y gracias a todos los que han estado y que nos alientan, digamos, a esforzarnos por hacer esta oferta que solo persigue que se haga una mejor medicina, una mejor salud en el país y en los países de la gente que está en otros países de Latinoamérica y que nos ven, digamos. Ese es el único interés. Por eso es que el acceso a esta actividad es una actividad que es sin costo y les pedimos a todos que a los próximos webinars de la sociedad y webinars de guías clínicas también demos promocionen, también se hagan presentes porque bueno, la intención de la sociedad es colaborar con una mejor salud, una mejor medicina en Chile y en los países que nos visitan ¿verdad? Por este medio. Así que bueno, muchas gracias y que todos descansen porque ya es tarde. Así que muchas gracias Fabricio por la moderación. Sí, yo quisiera hacer solamente un resumen en cuatro líneas, de esta enfermedad. La endocarditis es una enfermedad sumamente grave que requiere de mucho esfuerzo de los médicos para tratarla, médicos especializados, requiere de un equipo multidisciplinario. El diagnóstico sigue siendo clínico, así que no nos quedemos con que hay que hacerle PET a los pacientes. Y el eco, recordemos que es solo una imagen, tenemos que contextualizarla, ¿ya? Así es que el diagnóstico sigue siendo clínico y el énfasis debería estar dado siempre en la prevención, ¿ya? Creo que el manejo en equipo es la clave para el éxito en este tipo de enfermedades tan graves y ojalá que no nos toque verla, igual las toque verla cada vez menos y para eso necesitamos prevención, digamos, desde el punto de vista de la higiene bucal y aplicar las profilaxis que corresponden cuando se hagan los procedimientos. ¿M? Eso quería comentar y creo que es con lo que nos debiéramos quedar, además de todo lo que nos enseñó el doctor Córdoba y todo lo que aprendimos de el doctor Sangüesa con su experiencia en los cuidados intensivos cardiológicos, con el doctor Stocking con su experiencia como cirujano cardíaco. Puedo aportar, yo creo que hay que recordar que esta es una enfermedad de las personas o de los ciudadanos más vulnerables. Eh, Toca más a la gente más pobre que a la gente con mayores recursos. Y es por eso que uno debería hacer el esfuerzo para poder tratar de prevenir aquellas cosas que el Estado debería estar presente. La gente que tiene mayores recursos tiene mejor dentadura, tiene menos enfermedad reumática, tiene mejor acceso a los diagnósticos de forma más precoz, pero la gente más vulnerable, más pobre, son los que más se afectan con esta enfermedad. Ya está. Bueno, muchas gracias y que descansen.
Vale, muchas gracias a todos. Chao, Nos vemos. muchas Chao. chao, chao. Chao, noches. Chao, muchas gracias a todos.